sido invitados e invitadas, invitados forzosos, a participar en el seminario de hoy, ¿vale? La presentación de la ponente de nuestro seminario, Lara Alegre, y nada, simplemente para mí, solamente como coordinador del grupo, decir que es un orgullo, un placer, un privilegio contar hoy con Begoña para el seminario, primero y sobre todo por su calidad humana y por su, en fin, por la reciente pero intensa amistad ya que estamos construyendo, y luego también, por supuesto, por la increíble calidad, fuera de cualquier duda, y de su investigación, que desde nuestro punto de vista, tanto en el ámbito de los estudios del género como en el ámbito de los estudios del fascismo, pues supone un hito, digamos, absoluto para la historiografía contemporaneísta, ¿vale? Os dejo en manos de David para la presentación y después será un placer escuchar. Bueno, nada, eso, comparto lo que ha dicho Javier, que has hecho ya la presentación. No. Begoña Barrera es una compañera además generacional, lo cual además hace doblemente satisfactorio presentarla. Además una persona admirada, con un trabajo de gran calidad en el ámbito de la historia de las mujeres, de la teoría de género, la historia de las emociones, centrado pues durante su trayectoria como predoc y después doctora en el ámbito de la sección femenina, donde ha hecho pues, una amplia revisión de la organización de la rama femenina del fascismo español, y actualmente además embarcada junto con un equipo más amplio, sobre todo de compañeras de hecho, ¿no? Que es un matriarcado grupo de Begoña, lo cual es fantástico y que tendría que pasar más a menudo, en la historia del pueblo romaní en Europa, ¿no? Que es un tema que ha estado siempre un poco ahí pendiente en la historiografía española, y que bueno, es fantástico que haya sido abordado por gente con la sensibilidad para ello, ¿no? Que pueda cubrirse vacío historiográfico. Y bueno, viene de la Universidad de Sevilla, como ya ha dicho Javier, está en esa fase turbulenta, pero a punto ya de culminar esa fase crítica de estabilización en el sistema universitario, que es tan traumática y difícil y que está muy próxima a producirse, y que además celebraremos como si fuera pues, un éxito nuestro también, ¿no? Así que nada, eso, os dejo con ella y bueno, pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a vosotros, a Javier y a David, por la generosa y un poco exagerada presentación de méritos. Bueno, como veréis, voy a hacer una exposición apoyada en una presentación con textos que espero que se vean bien, y si no yo iré leyendo las partes más importantes. Sé que dispongo de 40-45 minutos aproximadamente. Voy a intentar ser breve y atenerme a ese tiempo para poder después abrir un espacio de debate para que todas podamos dialogar y preguntar lo que os apetezca. Bueno, como ya adelantan Javier y David, efectivamente el falangismo femenino es el tema al que dediqué mi tesis doctoral, centrada en su organización de mujeres, que fue la sección femenina del Falange. La sección femenina es conocida principalmente por haber sido la encargada del encuadramiento y la formación de las españolas durante toda la dictadura franquista, aunque realmente no solo fue eso, sino que también constituyó la organización de mujeres con más poder dentro del régimen y la principal agente en la creación de una desigualdad de género durante el franquismo. Personalmente me han interesado los aspectos relacionados, vinculados con las mujeres del fascismo español y con la sección femenina. Por un lado, la mayor parte de mi investigación ha estado dedicada a estudiar la feminidad falangista como identidad, y aquí entiendo identidad como discurso normativo. También, más recientemente, he empezado a explorar las subjetividades de las mujeres falangistas, es decir, las experiencias diversas de quienes habitaron esa identidad normativa. Aunque hoy me voy a centrar preferentemente, ya veréis, en la primera parte, evidentemente después podemos en el debate volver a la segunda cuestión de cómo se habitaron esas subjetividades, esa identidad normativa. Bueno, mi investigación, como la de otras historiadoras de mi generación, se ha beneficiado enormemente del trabajo previo que se ha realizado desde los años 80 sobre esta cuestión del falangismo femenino. Es decir, que no es
temáticamente ninguna novedad en mi investigación, porque ya desde los años 80 la historiografía sobre el falangismo femenino ha ido integrando y a la vez generando avances en el campo de la historia de las mujeres y de género en el que preferentemente se enmarca. Y bueno, sintetizando y resumiendo mucho, creo que las renovaciones que se pueden sintetizar, ya os digo, en 2-3 ideas. Por un lado, se ha incorporado la temprana llamada de autoras como Mary Nash o Joan Scott a superar una suerte de feminismo cultural que defendía una categoría fija de mujeres como víctimas, simplemente víctimas de regímenes patriarcales. La propuesta de estas autoras era abrir la historiografía de las mujeres a la consideración de estas como agentes, cómplices o colaboradoras de los sistemas patriarcales. Una propuesta que además iba en la línea o en la misma dirección del debate que contemporáneamente en estos 80-90 se estaba produciendo entre las historiadoras alemanas que estudiaban la historia de las mujeres en el nacionalsocialismo alemán. Por otro lado, la historiografía sobre la sección femenina ha confrontado una visión inexacta de las mujeres falangistas como una suerte de apéndice o de aspecto relevante de la historia del fascismo español. Frente a esta visión, los trabajos de las últimas 2 décadas han empleado nociones o la noción fundamental de agencia femenina con el objetivo de evaluar cuál fue la aportación de estas mujeres al proyecto político de Falange. Un objetivo que animaba, por supuesto, a explorar las estrategias que emplearon las falangistas para lograr adhesión y también para legitimarse dentro del régimen. Además de incorporar todas estas premisas, mi enfoque también, por supuesto, ha incluido una necesaria perspectiva de género, con la que, como sabéis, nosotros analizamos de qué modo los discursos sobre la identidad o la diferencia sexual estructuran las relaciones de poder. Y dentro de este enfoque de género, en realidad el enfoque de género es un conjunto de herramientas, creo que resultan especialmente heurísticas las premisas que subyacen a nociones como agencia dentro del patriarcado o empoderamiento conservador. Porque ambas fórmulas, más allá de que queramos emplearlas literalmente o no, ambas fórmulas orientan nuestra mirada hacia la exploración de esas estrategias empleadas por mujeres vinculadas a culturas políticas de derechas o antifeministas para desenvolverse históricamente en esos contextos rígidamente patriarcales. La premisa que barajamos, quienes como yo empleamos estas opciones, es que la cultura patriarcal, como cualquier otra forma de poder, no solo es contestada o resistida por los sujetos femeninos, sino que estos, las mujeres, también pueden contribuir a la definición o construcción de estos regímenes o sistemas patriarcales. Bueno, dicho esto, en estos minutos voy a intentar analizar cuáles son los ejes principales en torno a los que se configuró el falangismo femenino como comunidad de mujeres en su periodo inicial. Para ello me voy a mantener en una cronología muy corta pero muy intensa realmente, que cubre los 6 primeros años de la organización, entre 1934 y 1939-40 aproximadamente. Parto de la idea de que la agencia de las mujeres del fascismo no debe ser dada por hecho, sino explicada. Es decir, que lejos de naturalizar y dar por autoevidente la aparición de una organización de mujeres que llegaría a cotas de poder nada despreciables, son justamente las condiciones de su surgimiento y el papel que estos sujetos históricos tuvieron, desplegaron, lo que debemos dilucidar. Y comienzo con esta cuestión de la agencia política. Porque, aunque existe un acuerdo en torno a la idea de que el origen de la sección femenina se sitúa en 1934, lo cual es una realidad factual, porque es en 1934 cuando se publica su manifiesto y sus primeros estatutos, es muy habitual, y quien haya profundizado o haya explorado un poco la historiografía sobre la organización lo habrá comprobado, es muy habitual que la historia de la organización comienza a narrarse a partir del inicio de la guerra, cuando la sección femenina se convierte en una organización de masas. Claro, esto se hace bajo la premisa de la poca importancia numérica, lo cual es cierto, la poca importancia numérica de la sección femenina antes de julio del 36, y además, ciertamente, el volumen de documentación para estudiar estos primeros años es reducido frente a la ingente burocracia y la propaganda que se despliega desde el inicio de la contienda. Esta visión es problemática, creo, porque los fundamentos de la sección femenina como comunidad política femenina dentro de los límites de Falange se establecieron en los años previos al inicio de la guerra.
fue entonces cuando tuvo lugar un proceso de identificación por parte de una minoría de mujeres con la propuesta de jonsistas y falangistas, un acontecimiento que llevó a estas mujeres a reivindicar su pertenencia al proyecto político. Esta identificación era fruto, por supuesto, de una dinámica mucho más amplia de politización de las mujeres de derechas, que aunque tenía sus raíces en los años 20, se venía exacerbando desde 1931. Una dinámica de participación pública con la que paradójicamente las mujeres de derechas contribuían a ensanchar las mismas libertades que criticaban. De esta forma, la movilización de otros grupos, como las católicas desde los años 20, las tradicionalistas desde 1931, dotó a la minoría de mujeres atraídas por el fascismo de antecedentes y referentes para su propia movilización. Y además también les proporcionó, como lo voy a señalar, un repertorio discursivo desde el que construir su legitimidad. Ante esta voluntad explícita por parte de las mujeres de contribuir al movimiento, los líderes falangistas, y me refiero a los líderes masculinos, acabaron por aceptar la irrevocabilidad de la movilización femenina. Es decir, tanto las Jons como Falange asumieron el activismo femenino como consustancial al momento político. Así, siendo la movilización femenina un hecho consumado, ya la Falange, unificada con las Jons, hizo un primer llamamiento a las mujeres españolas, que es lo que tenéis en la pantalla abajo a la izquierda, en junio del 34. Se trataba, como veis, de una operación muy abierta que buscaba incorporar a todas las mujeres del espectro contrarrevolucionario. Esta militancia femenina, por tanto, no solo fue permitida por parte, o mejor dicho, no solo fue permitida por parte de los mandos masculinos, sino que también fue canalizada para que resultara controlable por el partido al tiempo que permitiera el mantenimiento de una jerarquía de género. Y estos dos requisitos, ¿verdad?, al mantenimiento de la jerarquía de género y al control por parte del partido, a estos dos requisitos respondió la creación de la sección femenina, cuyos estatutos de diciembre del 34, que también tenéis en la pantalla, ya establecieron que quedaría dentro de Falange, dispondría de una dirección femenina, que no obstante respondería, por supuesto, a las jerarquías masculinas y limitaría su naturaleza y funciones a aquellas establecidas por la diferencia sexual. Por tanto, no se produce, como sí en Italia o en Alemania, un proceso de surgimiento fragmentado, crecimiento autónomo y posterior descabezamiento de líderes femeninos y tutela masculina, sino que se trata de un desarrollo dirigido por los jerarcas masculinos, prácticamente desde sus comienzos y muy sujeto siempre a las necesidades crecientes del partido y, por supuesto, también con un liderazgo femenino único y muy fuerte, que es el que desde el comienzo ejerce Pilar Primo de Rivera. Estas primeras fascistas, además de participar en actos de propaganda, en esos llamados viajes de agitación, como enlaces o para el transporte de armas, llegaron incluso a ejercer puntualmente el mando, sustituyendo a los falangistas encarcelados. Actividades, todas estas que luego serían materia de muchos relatos convenientes. Pero de todas las operaciones que se acometen en estos primeros años, creo que la más importante es la que tiene que ver con la diferencia sexual como criterio demarcador de una esfera de mujeres dentro del fascismo. Y me explico. La diferencia sexual como elemento estructurante operó de tres formas complementarias. Primero fue impuesta por la jerarquía masculina, como acabo de señalar. También fue admitida en segundo lugar por parte de las mujeres, que tras un encuadramiento provisional como estudiantes en el SEO, militarían ya en tanto que mujeres desde el 34. Y lo que más me interesa, esa diferencia sexual fue reproducida por estas mismas mujeres con el objetivo de dotarla de contenido, de significado, para ensanchar su espacio de acción. Porque como demostró Claudia Kunz en su estudio pionero y clásico sobre las mujeres del nazismo alemán, la llamada ideología o paradigma, si queréis, de las esferas separadas, que realmente se remonta al siglo XIX y que había sido fundamental para el desarrollo del feminismo, de algunas ramas del feminismo, también podía constituir, y de hecho constituyó, la clave del empoderamiento, si queremos, de las mujeres fascistas. Algo que a la postre, como señalaba Claudia Kunz, demostraba la maleabilidad y polivalencia de esta versión del imaginario de la diferencia sexual. En el caso de las mujeres de la sección femenina, y de manera similar a otras experiencias europeas, por tanto, asistimos en los años previos a la guerra al comienzo de la apropiación de ese discurso de la diferencia sexual con fines de legitimación y ampliación de su espectro de actuación dentro de Falange.
Una actuación que estuvo marcada por su compromiso con uno de los puntos clave y común a las culturas contrarrevolucionarias española y europeas, el de la lucha contra lo que se percibió como un desorden moderno de género, es decir, el combate contra la desestabilización de la jerarquía masculino-femenino o la indefinición sexual, como se denominaba en aquellos años, provocada por el surgimiento de prácticas femeninas transgresoras como el feminismo o como el que conocemos como el modelo de mujer moderna que ya venía de los años 20. Esta reacción derivaba en un llamamiento, en una urgencia común al espectro contrarrevolucionario por regenerar moralmente el país, restaurando la diferencia sexual convencional o tradicional, con todo lo que ya sabemos que de invención tiene el concepto de tradicional. Y fue en esta misión de restauración del orden de género donde las mujeres de Falange encontraron su particular espacio de lucha y en torno al cual empezaron a elaborar una identidad política propia. Esto se produjo, creo, al menos desde 1934, cuando en los escasísimos escritos de estos años las mujeres de Falange no solo aludían a su deseo de socorrer y asistir al partido, sino que ya fueron enunciando más altas aspiraciones, aunque fuese de forma todavía muy tentativa. Así comenzaron a situar entre sus propósitos, como falangistas y mujeres, el de contribuir a restituir el orden de género mediante la transformación de las mujeres, es decir, mediante la transformación de ese componente femenino que estaba desnaturalizando el sistema y la jerarquía sexual. En 1934 se referían a, y lo tenéis en negrita, a estimular o situaban entre sus fines el de estimular a la mujer española en el amor a la patria, al Estado y a las tradiciones gloriosas de nuestra nación. Como veis, era una apelación a las mujeres como guardianas de la moral, que desde luego no era nueva. Con este tipo de gesto, las falangistas de sección femenina entraban en sintonía con otros grupos femeninos de derechas y católicos, aunque lo hicieran desde una posición muy débil todavía por ese carácter minoritario. Por tanto, resumiendo hasta aquí, la determinación de las mujeres fascistas por no ser meras espectadoras, sino partícipes del proyecto político, implicó una ampliación de los límites del propio movimiento. Es decir, implicó la apertura de un espacio de actuación aún por precisar, pero que nacía definido a la vez que limitado por un sistema binario basado en la diferencia sexual y por un compromiso todavía no bien articulado, pero sin duda para mí presente, con la restauración del orden de género. Con el comienzo de la guerra, este proceso de construcción de una parcela de actuación femenina se aceleró y se complejizó. A partir de entonces, la defensa de este espacio de poder dependió de al menos tres factores. En primer lugar, de la capacidad de encuadramiento de una organización cuyas bases comenzaron a crecer, como ya sabemos, con nueva militancia. La sección femenina, beneficiada de esa expansión que sufre Falange en la coyuntura de movilización bélica, maduró su estructura durante estos años de guerra, y de hecho fue entonces cuando se configura el organigrama y que se iba a mantener prácticamente intacto hasta los años 70, se crean las jerarquías políticas y de servicio y se establece en la retaguardia los centros de producción discursiva de la sección femenina, fundamentalmente su regiduría de prensa y propaganda, que fue uno de los departamentos más importantes a lo largo de toda la historia de la sección femenina. Y también en estos años de guerra es cuando se consolida el liderazgo en torno a Pilar Primo de Rivera. Todo este montaje organizativo dependía de un segundo factor que creo que se puede enunciar como la búsqueda de una participación legítima no solo en la guerra, sino también en la construcción del nuevo régimen. Fue en este afán por delinear sus objetivos e implicaciones en la actividad del bando sublevado cuando el cometido de ser las responsables de ese aspecto del proyecto contrarrevolucionario, que era la vuelta al orden de género, se convirtió en el sentido mismo de la existencia de la sección femenina. Un cometido que los estatutos de 1937, de hecho de enero de 1937, ya anunciaban como, y cito, lo tenéis en la pantalla, fijar a la mujer en el íntegro y pleno sentido del ser femenina, según es por naturaleza inaplicable, apartándola en la conducta, la forma y el estilo de toda función o apariencia varonil. Y notad ahí como en esta aspiración latían muy fuerte esas ansiedades, ¿verdad?, por el desorden sexual de entreguerras y el terror a la masculinización de las mujeres. Y todo ello, todo esto que estoy señalando, junto a un tercer elemento,
el convencimiento de las falangistas de que esta tarea de regeneración no debía hacerse a despecho del resto de grupos femeninos del bando sublevado. Antes, al contrario, esas mujeres católicas tradicionalistas debían sentirse reconocidas y consecuentemente incluidas en el proyecto de las falangistas, que se sustanciaría en la definición de una identidad femenina normativa. Una inclusión de esas otras contrarrevolucionarias que implicaba también aceptar el liderazgo de las falangistas, lo cual acabaría siendo en algunos puntos problemático. Creo que las razones del éxito de la sección femenina, es decir, su posterior nombramiento en diciembre del 39 como el organismo del partido encargado del encuadramiento y la formación de las mujeres españolas, residen en gran medida en la combinación de estas tres operaciones que voy a desarrollar, aunque realmente me voy a centrar dejando aparte la cuestión más institucional en la segunda y en la tercera. De hecho, fue particularmente en la competencia logística con otras dos delegaciones lideradas por mujeres, la de Frente y Hospitales y Auxilio Social, donde esta propuesta de la sección femenina fue definiéndose con mayor nitidez hasta tomar la forma de un espacio exclusivo de mujeres, es decir, no mixto. Un espacio exclusivo de mujeres donde la ausencia de mandos masculinos debía eliminar convenientemente cualquier conato de competencia entre sexos, y un espacio exclusivo de mujeres que a su vez se situaba jerárquicamente supeditado a los mandos masculinos. Lo que subyacía a esta propuesta era una concepción binaria, marcada por la diferencia sexual, que, como antes comentaba, ya había estado presente en una primera delimitación de la personalidad de la sección femenina antes de la guerra. Esta concepción binaria, ahora, en ese contexto bélico de movilización de masas, se traducía en una retórica de la complementariedad masculino y femenino para defender una parcela de poder específica. De ahí que los estatutos del 37, que antes ya señalaba, afirmaran que, y cito de nuevo, el fin esencial de la mujer en su función humana es servir de perfecto complemento al hombre. Y esto no es un ejemplo elegido por mí, sino que la idea de la complementariedad está absolutamente presente, omnipresente en estos años, en los textos oficiales, y no solo los oficiales de los años de guerra. Así quedó de manifiesto cuando el objetivo fue delimitar y justificar la actividad de las mujeres movilizadas en guerra, circunstancia que hizo más defendibles, desde el argumento de la complementariedad, aquellas actividades asistenciales, como las de enfermeras, ¿verdad?, que eran más fácilmente relacionables con los atributos tradicionales de la feminidad. Actividades asistenciales que justamente por ello constituyeron, como también es bien sabido, un caballo de batalla o el caballo de batalla en la rivalidad con otras delegaciones del bando rebelde. Además, toda esta actividad pública durante la guerra estuvo justificada por un argumento adicional, que es el de la excepción, la excepcionalidad, que ya había sido empleado por las católicas en su movilización de los años 20, como han mostrado ampliamente estudios como el de Inmaculada Blasco Herranz. Un argumento que en el caso de las falangistas servía para justificar la movilización, o que la movilización sería una cuestión temporal o provisional. Hay, por tanto, y aquí se ve, es solo un ejemplo, de que se está produciendo esa circulación de referencias entre las mujeres movilizadas de la derecha. En concreto, este argumento de la excepción tenía, y me centro ahora solo claro en el discurso de las falangistas, tenía su prolongación en la promesa de que, finalizada la guerra, habría un repliegue al espacio que por encima de cualquier labor pública femenina mejor condensaba el imaginario de la diferencia, que era el espacio del hogar. Todas estas ideas aparecían reflejadas en unas declaraciones de Pilar Primo de Rivera, que también las tenéis en la pantalla, en 1938, donde decía eso, de que por eso nosotras, decía Pilar Primo de Rivera, que salimos de nuestras casas no por afán de exhibición, sino porque creímos un deber ayudar a nuestros camaradas en aquella primera rebeldía, no volveremos a ellas hasta que veamos orillado ese peligro. Pero ya, cuando éste esté encauzado, nos reintegraremos al seno de la familia, que es donde está nuestro sitio, para desde allí meterles bien dentro del alma a nuestros maridos y nuestros hijos el espíritu de la falange tradicionalista de las Jons. Creo que el valor de estas declaraciones de la delegada nacional, que han sido muy estudiadas, muy citadas y muy reflexionadas, no radicaba tanto en su posterior cumplimiento o no, en que esto se produjese finalmente o no, sino que sobre todo a mí me interesan porque denotan el empeño por erigir a la sección femenina, ese nosotras desde el que se habla,
como la mejor opción para restablecer las tradicionales relaciones de género y para garantizar su perpetuación, tanto en el ahora, es decir, en tiempos de guerra, mediante el desempeño de las tareas asistenciales que fueran precisas, como posteriormente durante la paz de los vencedores, acatando la identidad y los roles que correspondieran al restablecimiento de la adecuada relación entre los sexos. En ambos tiempos, la falange femenina asumía y se proyectaba a sí misma monopolizando funciones asistenciales, formativas, gracias a las cuales poder asegurarse, insisto en esto, una parcela de poder para perpetuarse como guardianas de este orden. Y esta creo yo que era la idea clave, que la suya no fue una contribución altruista ni gratuita, sino que más bien la estrategia desplegada por la sección femenina para adquirir protagonismo pasó por la apropiación o acaparamiento de esa dimensión del proyecto contrarrevolucionario que desde una comprensión de sí mismas absolutamente mediada por la diferencia sexual pensaban que les correspondía, y lo que les correspondía era la restauración de la feminidad a su verdadero ser nacional que permitiera retornar al correcto equilibrio entre los sexos. Pero claro, para cumplir con este cometido, con esta promesa, era requisito indispensable y urgente concretar aún más o concretar mejor cuál era la propuesta de género de la sección femenina. Porque entre los grupos de mujeres que conformaban o daban su apoyo explícito al vamos sublevado, había sí un cierto consenso respecto a la necesidad de regenerar una sociedad decadente y desmoralizada, poniendo fin a eso que María de la Mora, que era delegada de prensa y propaganda de la sección femenina en febrero del 38, denominaba la, cito, falsa, insegura y estéril postura de la mujer en los últimos siglos. Es decir, existía una suerte de consenso en torno a la crítica a la feminidad corrompida como principal causante de la degeneración social en lo que a la relación entre sexos se refería. Un consenso que, por supuesto, se nutría de recursos bien conocidos como, entre otros, la anatemización del feminismo liberal, del sufragismo, la apostasía, el divorcio, el materialismo, etc. Pero, más allá de ese punto de encuentro, en torno a una posición, como vemos, fundamentalmente reactiva, había diferentes opciones en liza que procedían de los distintos, aunque en algunos puntos bastante similares, proyectos de movilización femenina en el espectro de las derechas y el catolicismo. La opción o propuesta de la sección femenina se caracterizó por el esfuerzo de lograr un modelo de género nuevo a partir de la síntesis de aquellas cualidades que se consideraban esencias de la feminidad tradicional y nacional. Un modelo en el que pudiesen sentirse representados todos los demás modelos de género presentes en el activismo femenino contrarrevolucionario, o al menos un modelo que este último, el feminismo o el activismo femenino contrarrevolucionario, no pudiera impugnar, no pudiera negar en ninguno de sus extremos. Lógicamente, este ejercicio de recuperación de las esencias de la feminidad auténtica implicaba establecer una ficción o fantasía de continuidad con unas supuestas realidades pasadas que, como en su momento señaló John Scott, constituye un recurso fundamental para la legitimación de esos modelos de género. De este modo, la operación de invención por parte de las falangistas de esa feminidad tradicional auténtica tendría la capacidad de contribuir tanto a un proceso de invención de la nación o de lo nacional como a la nacionalización de sus destinatarias. Era, por lo demás, un ejercicio de normativización que no solo se desarrolló en el caso español, porque estos ejercicios de normativización, estas operaciones de invención, en muchos puntos se asemejan a los que se hicieron o al que realizaron las dirigentes de otros grupos fascistas europeos, como las intelectuales que actuaban a modo de líderes informales, porque líderes formales no había, o no en el sentido español, de las fascistas italianas, y que defendieron, y de hecho en una cronología muy parecida, en torno a la mitad de los años 30, defendieron y profesaron eso que de manera un tanto inespecífica, y que fuera inespecífica la clave justamente, denominaron el feminismo latino. El falangismo femenino, en el caso de España, actuaría de una manera muy similar. Es una operación, ya digo, con muchas similitudes y muchos parecidos. Trataba de ser una suerte de filtro que decantase, seleccionase y separase significados para lograr un modelo de género que interpelara, movilizara e incorporara a las mujeres del espectro contrarrevolucionario. Tarea compleja, desde luego, entre cuyos recursos, bien conocidos, se contaron los del empleo de referentes históricos, como Isabel de Castilla o Teresa de Jesús,
o también el culto a las caídas, las mártires, las máximas exponentes de las virtudes de su sexo. Tanto uno como otro, esos referentes históricos, el empleo de las caídas y de las mártires, con un fortísimo arraigo, por supuesto, entre las católicas, un fortísimo arraigo que contribuía, ayudaba a ir ensamblando, ¿verdad?, un imaginario común. Sin embargo, los contenidos y significados de esta nueva identidad del falangismo femenino fueron algo más difíciles de apuntalar y fueron más inestables, también por eso más difíciles de trazar y creo que de analizar. Creo que los ejes fundamentales del discurso se situaron en torno a dos ideas, dos elementos que tuvieron una clara continuidad, por cierto, más allá de la guerra, puesto que de hecho se proyectarían y enriquecerían en el desarrollo de la sección femenina durante la dictadura. El primero de ellos, el primero de estos elementos, fue la defensa de la abnegación y el sacrificio como esencias femeninas. Ambas cualidades, abnegación y sacrificio, eran por supuesto centrales para el estilo falangista, eso que se denominó estilo falangista, para esa minoría inasequible al desaliento. En ese sentido, la insistencia en el sacrificio por parte de las mujeres de la sección femenina no era un empleo casual de la retórica falangista, sino una voluntad expresa de contribuir a la reelaboración del imaginario falangista, significándolo en femenino. Pero también, y esto lo sabemos, abnegación y sacrificio conectaban con el arquetipo de la feminidad tradicional, proyectando así esa tan ansiada continuidad o restablecimiento de la ortodoxia. Y además, en el contexto de la guerra, hacer elogio de la abnegación y el sacrificio era una forma de legitimar la acción pública asistencial de las falangistas e incluso su labor política como servicio público. Dejando a un lado esta cuestión del sacrificio y la abnegación, el segundo de los ejes en torno a los que se realizó esta operación de invención de una identidad de género fue la localización del catolicismo en el núcleo de la feminidad falangista y por extensión de esa síntesis original que se procuraba realizar. El falangismo femenino hizo de la religiosidad católica un atributo esencial de su modelo de género, además de esgrimirlo para zafarse de las suspicacias de una parte de la jerarquía católica que recelaba de determinadas actividades de la sección femenina. De hecho, creo que el nombramiento en 1938 de Justo Pérez de Urbel como asesor religioso de la sección femenina para que se encargase de la formación religiosa de los mandos debe ser entendido en este sentido, como una estrategia de protección, de exhibición de ortodoxia religiosa. Pero no solo se trataba, y esta es la idea en la que quiero insistir, no solo se trataba de incorporar la religiosidad católica como componente del modelo de género al que la organización aspiraba. No valía cualquier religiosidad católica, porque lo que pretendía la sección femenina, en palabras de su delegada nacional, era formar a sus mujeres, por supuesto que estas después formaran al resto de españolas, en un catolicismo que denominaban auténtico falangista. El propósito era lograr así una convergencia entre el modelo de mujer religiosa tradicional y el resto de los atributos de la feminidad falangista. En su definición de catolicismo auténtico, tanto las falangistas como el asesor religioso, Fray Justo Pérez de Urbel, incidieron en que la correcta religiosidad era fuerte, consciente, ilustrada y hasta cierto punto racional, porque implicaba estudiar, comprender y hasta discutir los textos sagrados. Todos estos atributos de la religiosidad falangista se oponían a lo que denominaban, y cito términos textuales, catolicismo rijoso, catolicismo beato, coñoñerías, que atribuían a las malas católicas. Esta dicotomía, buena católica, mala católica, o buen catolicismo, mal catolicismo, y este autoemplazamiento de las falangistas en el lado bueno, virtuoso de la práctica y devoción católica, tenía sus raíces, para mí muy claras, en las inquietudes de las católicas del primer tercio del siglo. Como han explicado muchos autores y obras recientes dedicadas a este tema, ya entonces, es decir, en el primer tercio del siglo XX, tanto las mujeres del catolicismo social como las del carlismo habían tratado de distanciarse de un modelo de beata fanática, irracional e irresponsable para ganar legitimidad social en su actividad pública. Creo que las falangistas retomaron esta voluntad, se la apropiaron de alguna forma, esta voluntad de construir un catolicismo femenino que se distinguiera, en palabras de María de la Mora, de nuevo, de las, cito, falsas devociones sentimentales y blandas. Pero las falangistas llevaron más allá esta voluntad de distinción, lo que implicó dos cosas.
En primer lugar, que la actividad de las falangistas no se limitase a las críticas, sino que se plasmase en el diseño de un completo programa de formación religiosa que permitiera extirpar, este es un término literal que aparece en la documentación, extirpar los malentendidos en esta materia, los malentendidos religiosos en esta materia. Uno de los escenarios en los que esta formación religiosa se produjo con mayor intensidad fue, por supuesto, las escuelas de mando de la sección femenina que se empezaron a crear. Se fundó la primera en 1938 y a partir de ahí se fueron desplegando y se fueron multiplicando. Y en segundo lugar, esta voluntad de construir un catolicismo femenino auténtico implicaba también compatibilizar los textos sagrados con los escritos de José Antonio. Una síntesis que se logró enfatizando una y otra vez el contenido religioso de estos últimos y subrayando el perfecto acople que por ello mismo existía no solo entre feminidad y religión, ese es un discurso del XIX que ya había tenido muchísimo arraigo y desarrollo, es decir, no solo se trataba de un perfecto acople entre la idea de feminidad y la de religión, sino una perfecta armonía o convergencia entre la feminidad falangista y el catolicismo. Con estas palabras, que creo que veréis, espero que veáis, no sé si se ve muy claro que está en el recuadro de abajo, con estas palabras que son de Pilar Primo de Rivera y que estaban dirigidas a las antiguas tradicionalistas, ya esto es después de la unificación de abril del 37, la delegada nacional defendía tanto la armonía entre ambas doctrinas, la católica y la josantoniana, como la voluntad de perfeccionamiento católico del falangismo femenino. Y les decía: los tradicionalistas queréis fundamentalmente la religión y la patria, pero yo, con textos de la falange y con palabras de José Antonio, voy a demostrar cómo nosotros queremos exactamente lo mismo. Esto es, tiene un tono que yo creo que más o menos notaréis como de represalia o de estar, en fin, riñéndoles, porque había habido bastantes problemas dentro de esa delegación de la sección femenina. Entonces Pilar Primo de Rivera acude como para intentar poner orden entre los tradicionalistas. Y añade: en cuestión religiosa, los asesores religiosos de la Delegación Nacional son los que orientan la formación católica de la sección femenina conforme a las normas dadas por la Iglesia para instruir a los fieles, porque queremos hacer de las afiliadas verdaderas mujeres fuertes de espíritu, que sin ñoñerías sepan distinguir claramente el bien del mal, porque dice el Evangelio que no todo aquel que dice oh Señor, entrará por eso en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre Celestial, ese es el que entrará en el reino de los cielos. Es decir, de alguna manera, este texto, que es solo un ejemplo, porque hay que verlo también en el contexto de otra tanta documentación que viene a apuntar lo mismo, les viene a decir a las antiguas tradicionalistas: bueno, nosotras falangistas hemos venido a completar un proyecto que vosotras no habéis querido llevar a término, no habéis podido culminar, y nosotros ahora vamos a perfeccionar y vamos a cumplir con ese programa de perfeccionamiento católico, valga la redundancia. En definitiva, la polisemia y polivalencia de la virtud del sacrificio que antes citaba, junto con el potencial integrador de una religiosidad femenina depurada y perfeccionada, constituyeron las piezas esenciales de la identidad de género concebida por la organización en sus primeros años. Delimitar este modelo de género era sustancial para abordar lo que las falangistas interpretaron como su cometido o su misión histórica, asumida en un contexto bélico que les permitía erigirse como grupo de poder. Esta misión, como vengo repitiendo, era la de la restauración del orden de género mediante la reconducción de la feminidad descarriada a su esencia histórica, con el objetivo de complementar el proyecto fascista más amplio de devolver a España a su verdadero ser. Todo entre muchas comillas. Antes de acabar, no sé si tengo unos minutos más, querría abordar, aunque fueran en 3 pinceladas, una última cuestión. La forma en que este modelo prescriptivo de género se relacionó con las experiencias específicas tanto de las dirigentes de la organización como con sus bases. Una relación que, como voy a apuntar muy brevemente, estuvo cargadísima de tensiones. Porque ciertamente quienes eran autoras de este modelo prescriptivo, propuesta integradora que he estado describiendo, conformaban una élite femenina, una élite que gozaba de una posición privilegiada para la enunciación y para la proyección de ese discurso sobre su base creciente de militantes.
pero el grado de identificación de unas, la élite, y otras, las bases, con el discurso de la sección femenina fue dispar. De hecho, se produjo lo que yo considero que se puede denominar un desdoble de experiencias que reflejaba esa distancia que se creó entre ambos grupos. Por un lado, en torno a Pilar Primo de Rivera se creó una comunidad de dirigentes, con una cultura propia y reconocible. Una comunidad femenina con códigos de lealtad y de confianza, además de rituales y ceremonias autocelebratorias, como eran, por ejemplo, esos cultos a las caídas. Un mundo cerrado que respondía claramente a un afán de autoprotección y autopreservación y que se dio continuidad a sí mismo por medio de esas escuelas de mandos que antes citaba. En definitiva, se trataba de una élite que, asumido y reinterpretado el concepto de jerarquía como estructura natural de la comunidad, no tuvo óbice en representarse a sí misma como un estamento femenino superior en poder y en virtud. Para fortalecer los vínculos de esta comunidad de líderes femeninos y, por supuesto, también para legitimar su posición y su imagen hacia afuera, las falangistas elaboraron, entre otros muchos recursos, su propio relato heroico. Un relato firmado por la propia Pilar Primo de Rivera, y entendemos que también escrito, que narraba la historia de su periodo de lucha antes de la guerra y la profecía autocumplida de llegar a ser, como de hecho a todas les parecía que estaba sucediendo durante la guerra, esa vanguardia femenina del nuevo Estado. Por otro lado, y por lo que respecta a una militancia ciertamente heterogénea, que en realidad es una de las líneas de investigación que ahora tengo en marcha, la exploración de esa militancia tan heterogénea, hubo fenómenos generalizados, como fue la desafección generada a partir de la destitución de las camaradas casadas en 1938, bajo el argumento de que debían encargarse de sus familias. Aquí hay que aclarar también, o solo puntualizar, que la sección femenina no entendía la reintegración al hogar como una desmovilización, como de hecho tampoco lo entendería después de abril del 39, sino como una movilización por otra vía, por otros medios, que reconducía la acción de sus mujeres hacia un terreno, el de la familia, que no se consideraba ya un refugio privado, sino un espacio al servicio del Estado. No obstante, por mucha heroicidad y patriotismo con el que se revistiese esta vuelta al hogar, a partir del 38, el progresivo alejamiento de estas tareas asistenciales, que para muchas afiliadas habían supuesto un primer contacto con la actividad pública, fue una decepción. Este primer contacto con esas actividades asistenciales, con la enfermería u otro tipo de recursos, esto lo señaló muy bien Victoria de Grazia, había sido una experiencia modernizadora para muchas de ellas, con lo cual verse privadas de ese aspecto o de esa capacidad o de esa acción se sintió como una frustración y hasta cierto punto como una decepción con la propia organización. Por su parte, esa comunidad de dirigentes de la sección femenina que enviaba a otras a cumplir con su prometido retorno al hogar mientras se mantenía a sí misma en situación de excepción, fue muy consciente, y esto se ve claro en la documentación, fue muy consciente de los riesgos que esto suponía en términos de credibilidad y de confianza. Es decir, ellas no creían que existiese una contradicción en lo que estaban haciendo, pero sí eran conscientes de los riesgos que corrían por esa diferencia, digamos, de funciones o de espacios de acción. Por eso esa élite de la sección femenina no escatimó en maniobras para intentar suturar la distancia que desde la guerra, desde ese 38, desde esa circular del 38, comenzó a abrirse entre, por un lado, la élite de la organización y, por otro lado, sus bases y el resto de las españolas, las masas, a las que procuraba captar. Es decir, nunca dejaron de esforzarse en justificar esa estratificación jerárquica de esa esfera femenina cuyo control se habían arrogado. Bueno, la historiografía ha señalado varias estrategias discursivas de todo tipo en este sentido para justificar la distancia, aunque yo solo voy a apuntar una, que fue la de, creo que una de las más empleadas, la de equiparar la dedicación plena a la sección femenina con una suerte de maternidad social. Se trataba de representar el estatus de la falangista soltera y sin hijos como equivalente en respetabilidad a la maternidad biológica. Desde este punto de vista, y desde luego la argumentación sobre la maternidad social no la inventaron ellas, estaba muy presente ya en el catolicismo social del primer tercio del siglo XX, desde este punto de vista la maternidad social de las falangistas y la maternidad biológica eran equivalentes
en cuanto a que constituían sendas vías de realización del deber patriótico femenino de cuidar y formar. Y no solo eso, sino que también eran garantía del pleno cumplimiento de la ortodoxia femenina, porque su desarrollo implicaba el cultivo de esas virtudes consustanciales a la identidad de género, esas virtudes que antes señalaba, el sacrificio, la religiosidad consciente, etc. Bueno, como no quiero abusar más de vuestra paciencia, voy a ir concluyendo ya con 3 ideas muy breves, más bien para sintetizar y resumir algunas claves de lo que he procurado mostrar. En primer lugar, creo que hacer historia del fascismo sin enfoque de género de alguna manera supone afirmar implícitamente que todos los individuos que encontraron su posición en él lo hicieron solo desde sus condiciones políticas o quizás su identidad de clase, y que por tanto el hecho de invocarse hombre o mujer no tuvo ningún efecto en cómo un sujeto se relacionó y participó en el falangismo como proyecto político. Frente a ello, la historiografía sobre las mujeres fascistas ha demostrado que esta interpretación debe ser cuanto menos cuestionada. Porque dejando a un lado las excepciones, que las hubo, es cierto que las mujeres tuvieron poco protagonismo en el desarrollo doctrinal del fascismo español durante sus primeros años, pero sí tuvieron, sin embargo, un peso determinante en su configuración como espacio político, porque desplegaron diferentes estrategias para ensanchar sus límites hasta encontrar un lugar propio para ellas. Las negociaciones que se desarrollaron mejor dicho, sobre la base de esa aceptación por parte de las jerarquías masculinas de que la movilización de las mujeres en el espacio de la derecha contrarrevolucionaria era un hecho y que por tanto era mejor reconocerla y así controlarla, aunque esto supusiera la concesión de una cierta autonomía. Esta ventana de oportunidad fue aprovechada por las falangistas, que a su vez asumieron la premisa de la diferencia sexual como condición sine qua non de su actividad y construyeron sobre ello, sobre esa identidad sexual, su identidad política. Esta identidad estuvo basada en una apropiación del proyecto contrarrevolucionario de restitución del orden de género natural, como he dicho varias veces. Su propósito, o fue un propósito que quedó identificado con la misma razón de ser de la sección femenina y que la organización acometió mediante la reelaboración de elementos asociados a la feminidad tradicional, combinados, sobre todo actualizados, a partir de conceptos propios del estilo falangista. La realidad social de este proyecto identitario ideal, como mencionaba ya casi al final de la intervención, quedó condicionada por la existencia de diferentes grados de subjetivación de estos modelos estándares, mucho más presentes y asumidos por la élite de la sección femenina y menos extendidos entre la base de militantes y no digamos ya entre esa masa de mujeres que la organización habría o pretendía encuadrar. Estas distancias, que pondrían en peligro la tarea de control y formación que le fue encomendada a la sección femenina, ocuparon y preocuparon a sus dirigentes y constituirían, de hecho, el principal reto al que la organización se enfrentó ya a lo largo de toda la dictadura. Y ya está.